Hola a todos. Ahora este es otro pedido de video. Algunos de ustedes me han preguntado, ¿qué nos sucede exactamente cuando morimos? Esta es una pregunta crucial, ya que la muerte es una certeza para todos. De hecho, aproximadamente 150,000 personas fallecen cada día, y algún día tú y yo seremos parte de esa estadística. Entonces, al llegar al final de tu vida en este mundo temporal, ¿a dónde irás? Algunos creen que irás al cielo, otros que irás al infierno. Hay quienes piensan que pasarás por el purgatorio y otros creen que simplemente dormirás en un estado de inconsciencia. ¿Cuál es la verdad? Para encontrar respuestas debemos acudir a la única fuente de verdad absoluta que tenemos en este mundo, la Biblia. Exploremos lo que las Escrituras nos revelan acerca de lo que nos espera después de la muerte. Si es tu primera vez aquí en mi canal, bienvenido. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y asegúrate de activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Vamos allá. Como cristianos, debemos recordar que no necesitamos temer a la muerte. En lugar de ello, la enfrentamos con esperanza y alegría, porque sabemos que al morir en este mundo caído, estaremos con Cristo en el cielo, donde no habrá más lágrimas, sufrimiento ni tristeza. Pablo lo expresa claramente en Filipenses 1, versículo 21. Porque para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Y en 2 de Corintios 5, versículo 8, él dice, sí, estamos de buen ánimo y preferiríamos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Este mundo temporal y caído no es nuestro verdadero hogar. Nuestro hogar está con el Señor y podemos esperar ese momento con alegría. Ahora echemos un vistazo a lo que sucede en el momento de nuestra muerte. Algunos creyentes sostienen que al morir entramos en un estado de sueño profundo e inconsciente hasta la segunda venida de Jesús. Esta creencia es conocida como la doctrina del sueño del alma. Aunque no es ampliamente difundida, fue enseñada principalmente por los anabautistas durante la Reforma y por los irvingitas en Inglaterra en el siglo XIX. Por otro lado, algunos cristianos creen en el purgatorio, una doctrina de la Iglesia Católica Romana que sostiene que es un lugar donde las almas van primero para ser purificadas del pecado antes de entrar al cielo. Además, hay creyentes que afirman que al morir, nuestra alma va inmediatamente a estar con Cristo, mientras que nuestro cuerpo permanece en la tumba y queda allí hasta la segunda venida de Cristo. Cuando llegue ese momento, recibiremos un cuerpo nuevo, un cuerpo resucitado y eterno. Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, y viviremos con Él para siempre. En cuanto a los incrédulos, hay diferentes opiniones. Algunos creen que cuando los incrédulos mueren, serán condenados al infierno por toda la eternidad, mientras que otros piensan que simplemente dejarán de existir. Otros sostienen que los impíos sufrirán por un tiempo por sus pecados y luego simplemente dejarán de existir, una creencia conocida como la doctrina del aniquilacionismo. Según esta doctrina, Dios los destruirá completamente, borrando su existencia. Pero, ¿cuál es la verdad? Para encontrarla, debemos examinar las Escrituras en su totalidad y de manera equilibrada, no basándonos en un solo versículo, sino en el mensaje completo de las Escrituras. Ahora vamos a examinar el concepto del purgatorio. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el purgatorio? En realidad, la Biblia no menciona nada al respecto. Entonces, ¿de dónde proviene la doctrina del purgatorio en la Iglesia Católica Romana si no está en las Escrituras? Primero, se basa en la tradición de la Iglesia y en segundo lugar, se encontró cierta evidencia para ello en los libros apócrifos. Por ejemplo, en 2 de Macabeos 12, capítulo 42 al 45,
Se relata que Judas Macabeo, el líder de las fuerzas judías, organizó una colecta entre sus hombres, logrando reunir 2000 dracmas de plata. Luego envió esta suma a Jerusalén como ofrenda por el pecado. Al hacerlo, actuó de manera honorable y sabia, con la esperanza de la resurrección en mente. Si no hubiera creído en la resurrección de los caídos, orar por los muertos habría sido inútil y sin sentido. Sin embargo, observaba la espléndida recompensa reservada para aquellos que descansan en la piedad. Era un pensamiento santo y piadoso. Escucha esto: hizo expiación por los muertos para que pudieran ser liberados de su pecado. Entonces, aquí, en 2 Macabeos, encontramos que se considera correcto orar por los fallecidos y hacer ofrendas por sus pecados, para que puedan ser perdonados. Esto contrasta con lo que dicen las Escrituras. Es importante entender que los libros apócrifos no tienen la misma autoridad que la Biblia. No forman parte del canon bíblico y no deben ser considerados como fuente de verdad definitiva. La Iglesia Católica Romana cree en el purgatorio basándose en su tradición y en algunos versículos que encuentran en los libros apócrifos. Sin embargo, la Biblia no respalda esta interpretación y por lo tanto no es considerada verdad. De hecho, está en contradicción con las Escrituras. Creer en el purgatorio implica que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente para redimirnos de nuestros pecados. Esto sugiere que Cristo solo no podía hacer expiación por nosotros. Porque como acabamos de leer en 2 de Macabeos, Judas realiza ofrendas por los muertos, buscando hacer expiación, lo que en griego se traduce como propiciación por los muertos. Esto contrasta directamente con las Escrituras que afirman que Cristo, y solo Cristo, hizo expiación por nosotros y por el mundo entero. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, se nos dice: «Mis pequeñitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, el justo». Él es el sacrificio propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La doctrina del purgatorio enseña que debemos añadir algo al trabajo redentor de Jesucristo. Esto es una enseñanza peligrosa y falsa que va contra las Escrituras. Jesús solo pagó el precio completo para nuestra salvación, una verdad que se encuentra en toda la Biblia. Y el propio Jesús dijo: «Está consumado». En Juan 19, versículo 28, se narra: «Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed». Había allí una jarra llena de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: «Consumado es». Estas palabras de Jesús confirman que su obra redentora fue completa y suficiente. Cuando Jesús tomó el vinagre y dijo: «Está consumado», inclinó la cabeza y entregó su espíritu, marcando un momento crucial según las Escrituras. Por lo tanto, la enseñanza sobre el purgatorio no encuentra sustento en los textos sagrados. ¿Y qué ocurre con la doctrina del sueño del alma, que sostiene que al morir entras en un estado de inconsciencia hasta la segunda venida de Jesucristo? Ahora, como dije, esta enseñanza no goza de una amplia aceptación y fue principalmente defendida por ciertos grupos durante la Reforma, como los anabautistas y los irvingitas en el siglo XIX. Aunque aún hoy hay quienes la creen, incluso en aquel entonces, figuras prominentes como Juan Calvino se opusieron a ella. La verdadera cuestión, sin embargo, es si esto tiene respaldo bíblico. De hecho, hay varios pasajes que se refieren a la muerte como un estado de dormir o adormecerse. Por ejemplo, puedes encontrar esto
En 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 14 y 5 al 10, se menciona a los muertos como aquellos que duermen. Este concepto también aparece en 1 Corintios 15, versículo 6, capítulo 18, capítulo 20 y capítulo 51, así como en Hechos 7, versículo 60 y capítulo 13, versículo 36. Además, Juan 11, versículo 11 y Mateo 9, versículo 24 y capítulo 27, versículo 52, también describen la muerte de esta manera. Estos versículos sugieren una metáfora común en la Biblia que compara la muerte con el dormir. Y entonces, también hay algunos versículos que parecen indicar que las personas fallecidas no tienen una existencia consciente. Por ejemplo, Salmos 6, versículo 5, Salmos 115, versículo 17, Eclesiastés 9, versículo 10 y también Isaías 38, versículo 19 sugieren esta idea. Pero cuando la Biblia se refiere a la muerte como un sueño, lo hace de manera metafórica, indicando que la muerte es solo un estado temporal para los cristianos, al igual que el sueño. Ahora, para aquellos que creen en el concepto del sueño del alma, les pido que se detengan un momento y consideren esto. Vamos a examinar el Salmo 115, versículo 17, que algunos interpretan como una prueba del sueño del alma. Analicemos lo siguiente. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. A primera vista, esto podría sugerir la idea del sueño del alma. Sin embargo, no podemos basarnos en un solo versículo y tomarlo literalmente. Continuemos con el siguiente versículo, el versículo 18 que dice: «Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre». Este pasaje no indica que primero moriremos y quedaremos inconscientes por un largo tiempo antes de estar con el Señor. No dice eso. Veamos otro versículo que se usa a menudo para argumentar a favor del sueño del alma. Juan 11, versículo 11. Después de decir estas cosas, Jesús les dijo: «Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo». En este contexto, Jesús utiliza el término dormido como una metáfora para la muerte, lo cual sugiere que la muerte no es un estado final de inconsciencia, sino una condición temporal que será transformada. En este pasaje, Jesús no sugiere que el alma de Lázaro esté durmiendo, ni hay otro versículo en las Escrituras que indique que el alma esté inconsciente. Jesús simplemente mencionó que Lázaro estaba dormido. Cuando los discípulos interpretaron esto de manera literal, Jesús aclaró: «No, Lázaro ha muerto. Vamos a él». Los discípulos entonces respondieron: «Señor, si está durmiendo, se recuperará». Ahora Jesús había hablado de su muerte, pero ellos pensaron que se refería a descansar en el sueño. Entonces Jesús les aclaró directamente: «Lázaro ha muerto». Otros pasajes que parecen apoyar la idea del sueño del alma también utilizan el término dormir de manera metafórica cuando se refieren a la muerte. Porque nuestro cuerpo regresará a la tierra, mientras que nuestra alma estará con Jesucristo. Nuestro cuerpo físico volverá al polvo. Según Génesis 3, versículo 19 dice: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás». Esta escritura nos recuerda que nuestros cuerpos están destinados a retornar al polvo, enfatizando la naturaleza transitoria de nuestra existencia física. Pero entonces, las Escrituras nos revelan que en la resurrección, nuestros cuerpos humildes serán transformados para ser como el cuerpo glorioso de Jesús. Filipenses 3, versículo 20 al 21 nos dice: «Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, quien le transformará nuestro cuerpo humilde para ser conforme a su cuerpo glorioso, según el poder con el que somete todas las cosas a sí mismo». Dios transformará nuestros cuerpos humildes en cuerpos espirituales, dotados de la capacidad de vivir eternamente con Jesucristo.
Esta transformación ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Pero, ¿qué sucede con nuestra alma si morimos antes de ese momento? Ahora, ¿qué ocurre con tu alma si no vas al purgatorio o duerme en un sueño eterno? La Biblia ofrece versículos específicos que aclaran nuestro destino. Examinemos algunos de ellos para entender mejor lo que nos espera. En Lucas 23, versículo 43, Jesús afirma: «De verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Jesús enfatiza hoy, no después de haber estado en el purgatorio o después de haber dormido el alma. Esta declaración indica que el destino inmediato es el cielo. Entonces, cuando morimos como cristianos, como creyentes, nuestra alma y espíritu van inmediatamente a Cristo. Pablo lo expresa claramente en Filipenses 1, versículo 23, donde menciona: «Tengo el deseo de partir y estar con Cristo», lo cual es muchísimo mejor. Nuevamente, Pablo no dijo que su deseo es partir y estar en el purgatorio o dormir hasta la segunda venida de Cristo. No dijo eso, dijo que su anhelo es partir y estar con Cristo. Segunda Corintios 5, versículo 8, nos enseña: sí, tenemos confianza y preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Entonces, cuando mueres, nuestra alma o espíritu no permanece en el cuerpo o en un estado de inconsciencia en la tumba. No en el purgatorio, más bien está con el Señor en el cielo, lejos del cuerpo físico. Hebreos 12, 22, 23 nos muestra un panorama espiritual fascinante. Nos revela que nos hemos acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, donde hay miríadas de ángeles en fiestas. Además, nos acerca a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todos, así como a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. El pasaje está esencialmente hablando sobre los creyentes que ya están en el cielo. Al leer el capítulo completo, se revela que cuando venimos a adorar a Dios, no solo estamos en su presencia, sino también en la compañía de ángeles y de los espíritus de los justos hechos perfectos. Esta es la gran nube de testigos mencionada. Al retroceder al inicio del capítulo, en el primer versículo, se nos introduce a este concepto de manera clara y poderosa. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, esto también nos muestra que aquellos en el cielo saben un poco sobre lo que está sucediendo aquí en la tierra, y hasta los ángeles se alegran cuando un alma se convierte a Cristo. En Lucas 15, versículo 10 se nos dice: «Así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente». Imagina eso, todos los ángeles alegrándose por un solo pecador arrepentido. Este mundo no es nuestro hogar permanente, es solo un lugar de paso. ¿Recuerdas las palabras de Esteban en el momento de su martirio? Acompáñame a leer Hechos 7:55. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y exclamó: «He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Pero ellos gritaron a gran voz, se taparon los oídos y unánimes se lanzaron sobre él, y sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: «Señor Jesús, recibe mi espíritu», y poniéndose de rodillas clamó con voz fuerte: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. El mensaje es verdaderamente poderoso, y Esteban habla con certeza, lleno del Espíritu Santo. Dice: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». En ese momento, su espíritu fue directamente a Jesucristo, mientras que su cuerpo regresó a la tierra.
Al final, cuando se menciona que durmió, queda claro que aunque su cuerpo duerme en la tierra, su espíritu está con Cristo. Esta distinción subraya la creencia en la separación del cuerpo y el espíritu después de la muerte. Su espíritu está con Cristo, mientras que su cuerpo reposa temporalmente, aguardando el día en que Jesús regresará. En ese momento, nuestros cuerpos serán resucitados y transformados para ser como el cuerpo eterno y espiritual de Jesús. Así viviremos en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Esto cobra aún más sentido al leer 1 de Tesalonicenses 5, versículo 9-10. Porque Dios no nos ha destinado a la ira, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntos con Él. Este pasaje nos asegura que, independientemente de nuestro estado, estamos destinados a vivir en comunión con Cristo, lo que implica una conciencia y conexión continua con Él. La interpretación de dormir como una metáfora de la muerte tiene sentido a la luz de las Escrituras. Según Hebreos 9, versículo 27, se nos dice que los seres humanos mueren una sola vez físicamente en esta tierra y luego enfrentan el juicio. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Esto enfatiza la singularidad de la muerte física seguida por la evaluación divina. Para nosotros, como creyentes, cuando morimos, estaremos con Cristo. Pero para aquellos incrédulos que rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador, enfrentarán el castigo eterno. Pareciera que estos incrédulos serán enviados a un lugar de espera temporal, conocido como el Hades, donde aguardarán su resurrección final, juicio y castigo eterno. Ahora Jesús nos ofrece una ilustración de lo que nos espera después de la muerte a través de la historia de Lázaro, relatada en Lucas 16, versículo 22-23. En el relato, el mendigo Lázaro muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el hombre rico también muere y es sepultado, y en el Hades, estando en tormentos, levantó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces muestra que el cuerpo del hombre rico fue enterrado, pero él fue inmediatamente atormentado en el Hades, y luego, claro, viene el juicio final que vendrá después. Apocalipsis 20, 11, 15 narra: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros. También se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que estaba escrito en los libros, conforme a sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces la muerte y el Hades fueron lanzados, y al lago de fuego, lo que representa la segunda muerte. Según Apocalipsis 21, versículos 1-3, entonces dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, radiante como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz del trono anunciando: He aquí el tabernáculo de Dios estará entre los hombres, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. En esta nueva era, Dios mismo estará con ellos, siendo su Dios eterno. ¡Guau! Apenas puedo esperar para ver y experimentar eso. Y ahora tú, como creyentes, sabes exactamente a dónde irás cuando mueras, y esperamos eso con alegría. Al mismo tiempo también sentimos tristeza. Nos entristece ver a aquellos que pueden estar perdidos. Nos entristece pensar:
¿A dónde irán aquellos que no quieren aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador? Y es por eso que debemos aprovechar el tiempo que tenemos para compartir el Evangelio, para compartir la verdad, para que las personas allá afuera que están perdidas puedan ser salvadas, porque el tiempo se está agotando. 150,000 personas mueren todos los días y Jesús es el único camino. En Juan 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Asimismo, en Juan 3, versículo 18 se afirma: quien cree en Él no es condenado, pero quien no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El tiempo se está agotando. Jesús es el único camino y tengo la certeza de que estoy salvado. Lo sé con certeza. Por eso llevo esta camiseta hoy. Quiero preguntarte, ¿tienes la seguridad de que estás salvado? Si no, es vital que obtengas esa certeza. Y si ya estás salvado, pero llevas una vida cristiana pasiva, es hora de activarte. Jesús no nos llamó solo para ser cristianos y vivir cómodamente sin hacer nada. Nos llamó a ser discípulos y a hacer discípulos. Tú eres la luz del mundo y es momento de hacer brillar tu luz, de compartir el Evangelio para que cuando te presentes ante Dios puedas responder con orgullo cuando Él te pregunte qué hiciste con los talentos y dones que te dio. Entonces puedas estar delante de Él y decirle: Dios, di todo de mí. Usé lo que me diste para tu gloria. Si aún no lo has hecho, es el momento perfecto para comenzar a compartir el Evangelio. Muchas personas me preguntan: ok, ¿qué sucede con aquellos que nunca han oído hablar del Evangelio, ya sea en una selva remota o en lugares donde el nombre de Jesucristo no ha sido mencionado? Abordaré esa pregunta en un próximo video que podrás ver aquí. Recuerda siempre que Dios te ama y yo también te amo. Gracias y paz para vosotros.